Hola con todos, bienvenidos a este primer podcast cultural y de arte aquí en el Cantón Rumiñahui. Nos encontramos ahora con Semillas Culturales, colectivos independientes, y quiero presentarles este primer capítulo de esta primera temporada titulada Identidad. Vamos a conversar durante una serie de capítulos alrededor de la identidad, con conceptos, experiencias y procesos académicos y artísticos y de trabajo que llevan los artistas aquí en el cantón. Vamos a tener invitados y vamos a tener entrevistas para que esto sea un debate y podamos hacer un conversatorio alrededor de otros conceptos como son la memoria, la identidad, el patrimonio y la cultura. Esos serán un poco los conceptos ejes que van a dirigir este podcast, y quiero dar ahora la invitación y presentar a nuestro colega, al artista plástico Mauricio Marcillo. Él está activando y trabajando sus procesos aquí en el Cantón Rumiñahui y tiene muchas cosas que contarnos alrededor de la identidad, cómo la palpa, cómo la trabaja y las cosas que él ha estudiado y aprendido sobre este concepto. Ahora queremos presentar a nuestra colega América Baranda. Ella también se dedica a la danza y es una pedagoga. Ella también viene trabajando en el territorio y en el Cantón Rumiñahui. Ella representa a Saru Danza y también nos va a contar cuáles son sus perspectivas del concepto de identidad y cómo ella lo palpa, y vamos a escuchar el debate que nos va a presentar ahora. Quiero darle la palabra a Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Cuéntanos qué conceptos y qué ideas vos has traído ahora sobre la investigación que mantienes sobre la identidad. Y empecemos con esto de la identidad. Bueno, la identidad es algo aquí que se ha estado sacando un poco de contexto y también le han estado recalcando mucho la identidad. Pero, ¿qué es la identidad? Dependiendo de muchos conceptos, hay diferentes partes de identidad, como una identidad personal, una identidad social, una identidad cultural, una identidad étnica, hasta una identidad ya en estos tiempos, una identidad digital. Con todas las redes que se maneja, tenemos una identidad digital. Pero antes de eso, podemos empezar con un pequeño concepto sobre identidad, que podría ser una base para lo que queremos saber. Entonces, la identidad es un concepto complejo que abarca múltiples dimensiones del ser humano. Podríamos ser como un conjunto de valores, creencias y experiencias que nos logran formar como una persona identidad. Es algo dinámico también, creería desde ese punto. Y podríamos basarnos, no sé qué tipo de identidad es la que se maneja dentro del cantón, o qué tipo de identidad hay en el cantón, que eso sería más nuestro referente. No sé qué piensan, qué opina. América, ¿tú qué opinas sobre esto que dice Mauricio, sobre este concepto y un poco estas tergiversaciones que él percibe en el concepto? Bueno, tomando en cuenta lo que dice Mauro, el tema de partir del concepto de identidad. La identidad es un conjunto de características de un individuo. Y sobre algunos temas, igual que he estado leyendo, habla de que desde la palabra identidad tomó como esta manera de ser investigada a partir de los años 50, en donde hay muchos cambios profundos sociales, ¿no? El tema de la economía, el tema de las diversidades sexogenéricas que ha estado en lucha también, el tema de la migración, y en el tema de la migración está el tema de la identidad cultural propia, ¿no? de cada pueblo o comunidad. Entonces, es un proceso complejo que ha venido trayendo el tema de la identidad, ¿no? Y se va como perdiendo en algunos caminos porque confundimos luego con el patrimonio, luego con la cultura. Entonces, ¿pero qué es una identidad realmente? Es algo que tenemos cada uno, y que eso lo vamos identificando conforme vamos aprendiendo y creciendo también. Porque también hablaba del tema de la identidad, que es dinámico, es dialéctico, es cambiante, pero la identidad está basada en símbolos y valores. Entonces, el símbolo, lo que uno tenga, los valores que uno tenga y toda la ideología que uno posee hace que también la identidad nazca desde uno. Por eso es este proceso de identificarse desde uno para luego lo colectivo y viceversa. Yo tengo también aquí algunos apuntes sobre el concepto de identidad que he recogido.
Y coincido también plenamente en que la identidad o las identidades son algunas filiaciones plurales, porque nosotros finalmente nos vamos identificando porque tenemos filiaciones con distintas cosas. Tenemos una filiación al trabajo, como decía Mauricio, una filiación ahora con lo digital, tenemos una filiación con la cultura, con el patrimonio, tenemos una filiación con la familia, tenemos una filiación a los diferentes espacios, a los diferentes contextos sociales, se podría entender. Es así que, por ejemplo, Sen Amartya, un autor académico que yo he traído para este debate, él dice que, por ejemplo, que todos somos individuos involucrados en una identidad. Todos estamos involucrados en una entidad desde diversas clases y contextos dispares en nuestras respectivas ideas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis identidades con el cine y hacia el cine y hay varias cosas allí. América, tú puedas tener tus identidades con la danza y con la pedagogía, lo mismo Mauricio con el arte, con la escultura, con la pintura. Cada uno va manejando o va involucrando en su vida, en su desarrollo cultural, personal y político, esas identidades. Es más que tenemos una identidad personal, una identidad cultural, una identidad política y una identidad académica. Y todas esas identidades convergen y surgen ¿de dónde? ¿Qué alimenta la identidad? Nuestros orígenes, nuestras asociaciones y nuestras actividades sociales a manera general, por decirlo en esta ocasión. ¿Tú qué piensas, Mauricio? La identidad también es compleja en cuanto a lo social, porque existen diversas ramas de la ciencia que se han dedicado a investigar la identidad, desde el punto sociológico, antropológico, psicológico, hasta del punto social se ha investigado la identidad. Es por eso que existe en nuestros jóvenes como dicen, la crisis de identidad con los jóvenes. Es un proceso psicológico que los jóvenes están atravesando En la adolescencia. en la adolescencia. Es una crisis de identidad, pero esa es una identidad psicológica, que no abarca solo el sentido del ser humano, sino que más bien es la parte social y cultural que te embarca. No sé si me cacharon. O les dice, nos decimos bolas de nuevos con la identidad. Pero bueno, ese es el problema de la identidad, que se va desde muchos ámbitos teóricos, la sociología, la antropología. Ahora, incluso en lo digital, hay muchos jóvenes que no se identifican digitalmente con la sociedad, porque no tienen acceso directo a las nuevas tecnologías. Ellos son los nuevos analfabetos tecnológicos y digitales. Entonces, Sí, habrá analfabetos digitales. casi, sí. Analfabetos digitales, haciendo un paréntesis, se considera a las personas que no tienen las competencias y habilidades para involucrarse con la tecnología y generar procesos o resolver cosas, satisfacer necesidades como comunicarse, como hacer un video, como hacer una foto, como mandar un correo electrónico, como hacer una llamada, por ejemplo. También se lo consideran alfabetos digitales las personas que de alguna u otra manera no tienen acceso directo a las tecnologías para poder generar estos otros procesos, porque puede que sí sepas manejar las tecnologías, pero no tienes internet o no tienes una computadora o no tienes acceso a un teléfono celular. Eso contribuye también a que seas considerado un analfabeta digital, básicamente. Y es parte de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas en las que los jóvenes se identifican bastante dentro de eso. Por eso hay muchos problemas cuando estoy dando clases, hay muchos problemas entre los niños y los papás al no saber directamente o no se involucran directamente en esos procesos que ahora ya hacen una identidad digital. O sea, los padres no tienen una identidad digital. Los padres continuamente, porque los niños ya han crecido en esta época. O sea, creería que, por ejemplo, es un tema bastante estructural y social, ¿no? Porque si hablamos de analfabetismo, estaríamos viendo como grupos etarios, por ejemplo, los adultos y los adultos mayores y que no han tenido ese para poder ingresar, obviamente por el tema social o de generaciones. Pero, por ejemplo, ahora un niño, un adolescente, sí tiene, por más que tiene el tema de un dispositivo dentro de casa. ¿No es cierto? Entonces ahí, claro, se converge esta problemática también en la identidad, porque el padre no está entendiendo a su hijo porque no tiene esta identidad digital que el hijo tiene
y que el hijo tampoco no sabe cómo decirlo porque están carentes el uno y el otro de esa identidad que hace que converge y que haya una comunicación y que eso pueda mejorar las relaciones sociales también, ¿no? Debe ser por eso que hay estos problemas, estos conflictos a nivel social de jóvenes que también están como con mucha ira, con mucha ansiedad, porque quizá no encuentran ese, esa reciprocidad con sus padres, pero es por el tema de la identidad, ¿no? Y ahí cabe también el tema, no sé, cómo uno generacionalmente va aprendiendo esos procesos y cree y de la identidad. Estamos conversando en este primer capítulo de esta serie Identidad con Semillas Culturales, colectivos independientes. Nos acompañan aquí en el set Saru Danza, nos acompaña El Taller y nos acompaña Hombre Extraño. También tenemos la presencia de Mate Tostado Colectivo, entre algunos de los colectivos que se van sumando y que estarán aquí acompañándonos en cada uno de los capítulos que vamos a tener. Este primer capítulo, el inaugural, estamos discutiendo alrededor del concepto de identidad. Hemos escuchado algunas perspectivas, algunos conflictos y problemáticas que surgen alrededor de esta coyuntura, de este concepto y sobre todo aquí donde estamos, en el Cantón Rumiñahui. Y quizá más adelante podamos conversar de la identidad del Cantón Rumiñahui, de cómo se identifica la gente de Rumiñahui, el cantón, o cuál es la identidad conceptualmente hablando del cantón. Por ahora yo quiero poner en discusión también que para poder definir o llegar a entender realmente el concepto de identidad, sí hay que discutir muchas cosas todavía. Estamos introduciendo algunas cosas y algunas aristas que cada uno ha podido percibir. Y por ejemplo, en la elección de la identidad no solo se involucra la razón. Es decir, nosotros nos identificamos por una razón, porque tenemos esa afiliación cognitiva con algo que nos hace percibir esa identificación, sino que también en este razonamiento que nosotros tenemos como acercamiento a la identidad, debemos tomar en cuenta, así como hemos mencionado en algún momento, el contexto social, la relevancia contingente de estar en una categoría o en otra. Es decir, yo me identifico como rockero, o me identifico como cumbiero, o me identifico como vallenatero. Eso es una categoría encasillada en la música, por ejemplo, una identidad musical. Están los géneros, ¿no? Lo que acabo de mencionar, el rock, la cumbia, el vallenato. Y cada oyente de la música, por ejemplo, se identifica con ese ritmo, con ese género, con esa percusión o con cada una de esas cosas que estén involucradas o esos símbolos que mantenga esa identidad o ese contexto social. Es un poco así que también se van llegando a definir las identidades por estas filiaciones que uno va haciendo con este acercamiento. ¿Tú qué planteas? ¿Qué opinas? No, sí, la identidad está básicamente construida, porque es un proceso dinámico que abarca y experiencias personales y experiencias del entorno social. Eso es lo que nos da una identidad. Creo que ese es el punto más aceptado de la identidad. No creo que tengamos otra definición más completa que esa, porque se está basando en todas las experiencias que tenemos. No podríamos irnos más allá de ese punto. Creo que más importante sería definir el tipo de identidades para un poquito ubicarnos dentro de los aspectos o ir poniendo como ejemplos, porque podríamos mencionar la identidad personal. ¿Qué entenderían como identidad personal? Es algo que a cada uno le hace identificarse. Por ejemplo, ustedes está enfocado en el área de las artes plásticas, pero aparte de eso, no sé, en la música es más rockero, más y así como una búsqueda de los trabajos igual artísticos suyos, desde, no sé, explorar otros temas más abstractos del ser humano, como el tema de la parte psicológica, o sea, como esa es su búsqueda, ¿no es cierto? Esa es su identidad. O sea, creo que eso es el tema personal, porque a uno le identifica de gracia por el entorno, por el contexto, por la ideología, por lo que ha vivido, o por lo que ha aprendido, o por lo que ha sufrido también. Eso creo que es la identidad. Ahora, sería preciso mencionar que nosotros vivimos dentro de un contexto cultural bastante amplio y existen múltiples identidades personales. Nosotros somos pluriculturales, ¿no? Y plurinacionales. Plurinacionales. Ajá.
Ese es uno de los temas importantes que también justo estaba pensando. Cuando caemos y aterrizamos en el tema de la cultura, esta palabra identidad ha sido, o sea, es muy compleja de entenderlo justamente por eso, porque yo siento, por lo menos en el tema de la danza, cuando se habla de patrimonio y se habla de cultura y se habla de todo esto, se habla de la identidad. Y como que se ha tratado de homogeneizar ese tema de la identidad, por ejemplo, en las tradiciones culturales de todos, de cada pueblo, de cada comunidad, se quiere como hablar desde la identidad, pero como acabamos de decir, la identidad es muy diversa. Entonces, para nosotros poder respetar y poder crear procesos, realmente debemos de entender que somos un pueblo plurinacional, pluricultural, intercultural, y que en todos esos procesos hay identidades diversas y que se puede ir como trabajando con esas identidades diversas. Entonces, una de las problemáticas en el área cultural y sobre todo en la danza es eso, o sea, que se habla de identidad y la identidad se remonta a que si yo hago danza, tengo que hacer, no sé, algo de Cayambe, tengo que hacer algo de algún pueblo de nacionalidad, pero yo soy un mestizo. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Mestiza. Entonces yo debería trabajar desde esa identidad, explorando estas otras áreas que es importante, pero también desde mi identidad como mestiza. Entonces también hay esa complejidad, como la palabra identidad se ha ido tergiversando o se ha ido malentendiendo en los procesos culturales. Y yo hablo desde la danza porque así sucede. Por ejemplo, las personas que hacen ballet clásico no son reconocidas porque no está dentro de la identidad nacional cultural. O los que hacen danza contemporánea, o los que hacen el hip hop, o los chicos de K-pop que les encanta, no está, o sea, a ellos no se les toma en cuenta, no están tomados en cuenta ni los raperos, ni los hip hoperos, porque no está dentro de la identidad cultural. Entonces, o de esta palabra identidad. Y entonces, por eso es importante, creo, sí mencionar esto de que somos multidiversos, eh, y saber que podemos respetar y tomar cada una de estas pequeñas identidades y poder diversificar el tema cultural, porque sería chévere que en una plaza, cuando hay un evento artístico, haya también gente que hace hip hop, que hace danza, que hace contemporáneo, que hace K-pop, que hace su interés. Pero estamos apoyando y diversificando ese tema de la identidad cultural, porque estos procesos son culturales y eso enriquece a un pueblo. O sea, independientemente, y no quiero decir que nos debemos olvidar del tema de la identidad, del tema nacional, del patrimonio, que es muy importante porque es nuestra raíz, pero sí también dar esta cabida y este respeto a las diversidades que tenemos aquí en el país, no tanto desde el tema patrimonial, de identidad nacional, como las otras identidades que se van generando, sobre todo los jóvenes, porque ellos tienen como otros intereses que creo que necesitan tener esta cabida para que puedan expresarse también. Me parece que es importante un poco enlazar esto que quiero plantear con lo que han dicho ustedes, Mauricio y América. Este tipo de conflictos o de tipo de situaciones o estas diversificaciones que se dan alrededor de la identidad surge de alguna manera también por los reduccionismos que se dan hacia la identidad, es decir, una indiferencia hacia la identidad, una indiferencia hacia la identidad del otro, incluso a veces hacia la identidad de uno mismo. Y este reduccionismo de la identidad consiste en ignorar o directamente negar la identidad o la influencia de cualquier sentido que tiene la identidad sobre algo, y es por eso que se van surgiendo esas brechas, ¿no? Y esos reduccionismos de la identidad. Pero otra cosa que quiero rescatar es que, por ejemplo, todos los seres humanos pertenecemos a distintos grupos, como tú bien lo dices. ¿Qué pasa si yo soy afro y también soy rockero y también soy cumbiero y también escribo o también soy escritor y también soy pintor y también soy un estudiante y también soy alguien que hace cine y también tengo familia que tiene conexión con lo indígena y tengo familia que tiene conexión, que ha sido migrante, por ejemplo, o que se encuentran en situaciones de movilidad, y todas esas cosas van convergiendo en una persona y es por eso que todas las personas pertenecemos a distintos grupos. Perteneces a grupos de migrantes, perteneces a grupos étnicos distintos y diferentes aquí mismo en nuestro país. Por eso es muy importante rescatar y valorar el concepto de América, la pluriculturalidad, el multiculturalismo. Somos multiculturales por la constitución identitaria y humana que tenemos cada uno de los seres humanos.
Es decir, a la vez que te consideras un músico y te consideras un escritor, ya llevas ahí dos identidades de alguna manera. Está la identidad personal también, que eso un poco se construye más desde los orígenes personales de cada uno y se refuerzan desde esas perspectivas. Pero no sé, avancemos un poco más en este concepto, en esta discusión que estamos llevando ahora en este primer capítulo de esta serie Identidad con semillas culturales, colectivos independientes. Mauricio, ¿tú qué piensas? Mm, Sobre todo, definir bien los conceptos. Creo que la identidad ya está bien definida en cuanto a un proceso. Sabemos que es social y también es parte de lo comunitario y todo lo demás. Pero creo que siempre tenemos ese inconveniente, como decía América, que no sabemos distinguir bien la identidad. Podríamos hacer tal vez un ejemplo de identidad personal, para trabajar todas las identidades. ¿Cuál es la identidad personal? Un joven creativo, como decía Eduardo, un joven amante de la naturaleza, de tipo de cosas, de la cultura. Porque en cuanto a lo que hablaban de identidades, ahora vivimos en un mundo globalizado. Les voy a poner un ejemplo actual. En Otavalo, muchas veces el cortarse el cabello o el guanguito era un símbolo de, o sea, ellos mismos no les interesaba cortarse. Ahora es muy común que la gente de Otavalo se corte el cabello porque vivimos en un mundo globalizado donde ya la mayoría de personas no quieren continuar con sus tradiciones. Y es a donde voy, en lo que decía Profe América, sobre esto de la identidad cultural, la danza y todo lo demás. Creo que hay una línea estrecha entre la identidad, la cultura y el folclore. Ahora no sé, se ha prostituido mucho esta palabra de identidad y de folclore, porque no tenemos un concepto claro y no sabemos ni nosotros qué mismo es lo que somos. Pero puede ser tal vez por lo que nos comentabas que somos un conjunto de muchas cosas. La identidad que ahora tenían nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos no es la misma identidad en la que nosotros nos manejamos ahora. Entonces es más, no sé si es más complejo o más social manejar ese tipo de identidades en el entorno. Por ejemplo, ahí en este tema que toca de Otavalo, a mí me parece más bien que el trabajo de identidad que ellos han ido haciendo ha sido bastante importante en ciertos sectores, por si es tema de cortarse el cabello. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Ballet Nacional había un compañero que es quichua otavaleño y a él el director le mandó a cortarse el cabello porque obligado, porque él tenía cabello largo, pero el director quería que se corte el cabello, pero obviamente él no se cortó porque él tenía como muy claro sus principios, el tema de su identidad cultural, y él no se cortó. Entonces me acuerdo que en este caso Marco, él habló con el director y le dijo, o sea, maestro, eso no se puede hacer porque ellos tienen ciertos parámetros claros y él no se puede cortar porque si en el momento que se corta el cabello a él le van a desterrar, o sea, le van a desheredar y van a sacarle de la comunidad. Entonces, sin embargo, él, por ejemplo, él es un bailarín, él hoy en día es un bailarín quichua otavaleño que aprendió otras herramientas del ámbito corporal y hace sus trabajos de sari. Y lo mismo sucede en la música, por ejemplo, en la música algunos músicos han ido desarrollando estas áreas súper claro desde su identidad cultural, pero han ido fortaleciéndose para que haya nuevas sonoridades sin dejar la raíz. Pues, por ejemplo, hay este grupo de los NIM, que es que lo más claro que yo tengo, ellos, por ejemplo, todos tienen ellos, ellos tienen cabello súper largo y tienen súper clara su identidad cultural, pero han ido trabajando ese proceso desde la música y que haya jóvenes que sean raperos, sean hip hoperos, hagan este tipo de líricas que es netamente de los hip hoperos, que cabe decir es norteamericano, pero ellos lo han acogido porque les gusta, porque se identificaron con eso y lo pusieron desde su identidad cultural, y eso ha ido generando otros procesos, que hay gente joven que sí les cacha a estos músicos y les gusta. Y se arraiga a la identidad, o sea, cultural, identidad nacional, si podemos decirlo así. Entonces creo que es importante esto de que
somos muy diversos porque somos mestizos, o sea, desde que somos colonializados hay una rama bien diversa en ese aspecto, pero nosotros tenemos que entender que la identidad, como habíamos planteado, es algo que nos identifica, pero sin embargo somos mucho de todo. Y eso debemos nosotros como hacer para que se funcione dentro de la cultura y no solo sea estereotipado en algo como el folclorismo, en la danza, si no es folclórico no funciona, si es que ya tiene otros lenguajes es como complejo, lo mismo en las otras artes que es difícil y desde ahí se ha homogenizado el tema, la palabra identidad, sobre todo en el tema desde el folclore, la danza, este tema de identidad está como bastante mal entendida, por eso que dicen, no, estoy rescatando la identidad del pueblo, pero somos muchas identidades, hay mucha convergencia en eso, entonces respetar eso y entender la diversidad cultural creo que es muy, muy importante. Y ese tema de la globalización llega a esto del multiculturalismo, que es un tema que está igual como mucha investigación. Sí, hemos saltado prácticamente de lo local a lo global, de la aldea a lo global. Para cerrar este primer capítulo de esta serie Identidad, vamos a dejarles algunas conclusiones con las que nos quedamos en este primer debate sobre la identidad que traemos con Semillas Culturales Colectivos Independientes. Cuéntanos esa conclusión. Bueno, creo que más que conclusión es como comprender que la identidad es una palabra muy compleja que genera bastante disertación en muchos aspectos y creo que es importante entenderla y saber que cada uno tiene su propia identidad y que podemos vivir y respetarnos cada uno con nuestras creencias, nuestros valores, nuestras formas de mirar la vida y también de expresarlas que tenemos a cotidiano y así poder ir entendiendo mejor estos procesos en la cultura. Para mí creo que eso es lo más importante de primero entendernos y luego poder ir mirando más allá. De mi parte, solo cerraría con una frase de un sociólogo británico que habla sobre la identidad y él dice que la identidad no es fija ni esencialista, sino es un proceso en constante cambio influido por el contexto histórico, migratorio y global. Bien, llegamos al final de este primer capítulo de esta serie Identidad.